Realmente soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo para ir a ver el artículo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy vamos a hablar de estafas, corrupción, escándalos, robos. Y para eso tenemos un móvil en exteriores. Esperen un poco, acá de producción me están diciendo que nos acaban de robar la cámara y tenemos imágenes exclusivas de los momentos previos. Y acá están las imágenes exclusivas del hecho, cómo los malhechores se llevaban nuestras cámaras profesionales. Vamos directamente al video. Engaño frecuente número 1. Y este posible hecho delictivo se da a través de la venta de cualquier tipo de artículo, ya sea a través de Facebook Marketplace o DBA.dk. Y la historia podría comenzar más o menos así. Supongamos que ustedes tienen un artículo para vender. Y como para poner un ejemplo, podría ser una pelota de tenis familiar. Y podría ser algo así como: vendo pelota usada en Wimbledon. Solo gente conocedora. Probablemente el precio sea carísimo. En fin, vamos directamente al punto. Y la historia comienza más o menos así. Ustedes van a recibir la posible oferta de un comprador. Y así como muy decidido, sin preguntar casi nada del artículo. Y acá es donde empieza el engaño. Realmente estoy muy interesado. Tiene mi nombre. Y vos pensás: yo realmente soy un buen vendedor. Genial, nos vemos el martes o miércoles a la tarde cerca de la estación central. Soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo para ir a ver el artículo. Estoy afuera de la ciudad por unos días. Entonces podemos hacer así. Voy a mandar a una empresa de mensajería privada. Él te va a entregar el dinero en efectivo y vos le entregás el artículo a él. Perdón, señor desconocido, pero tiene algo raro en su voz. ¿Usted se siente bien? Sí, me siento bien. Es que salí un poco desabrigado y tomé un poco de frío. Muchas gracias por preguntar, ciudadano honesto. El engaño en sí es que te dan dinero falso y después deben revender el producto. Engaño frecuente número 2. En los últimos tiempos se hizo muy frecuente este tipo de engaño. Es como que el crimen organizado trabajó horas extras. Circularon muchos mensajes en las redes advirtiendo del asunto porque habían recibido la llamada. Recibirían una llamada de un supuesto colega nuestro de la Policía Nacional diciendo que su CPR fue envuelto en un proceso de lavado de dinero. Y lo más cerca que puedo estar de lavaje de dinero Es cuando me olvido plata en un pantalón y lo pongo a lavar. que ustedes ya fueron declarados culpables y usan unos términos jurídicos muy complicados. Y allí es cuando uno empieza a pensar: ¿y si cuando habré comprado algo, habré puesto algún dato y me los terminaron copiando? Y uno probablemente quiera saber más datos de lo que supuestamente hizo. Y te dicen algo más o menos así: que un auto fue alquilado a su nombre y fue encontrado en los alrededores de la ciudad. Y que en este vehículo fueron encontrados manchas de sangre, no sé cuántos kilos de harina blanca y 1.000 euros en especies. Y pienso: wow, soy un verdadero gángster. Tremenda historia. Dirigiste una serie policial. Para un poco. Esto tiene cara de engaño. No. Esto ya pasó. Vos sos culpable. Si eso es verdad, tengo que recibir una comunicación a través del e-box. Y según Guille, ¿qué sería eso? Es el correo electrónico oficial de comunicación directa con los órganos del gobierno. Y solo ellos tienen acceso. Y volviendo a la historia, le digo: avísame a qué hora me van a detener, porque quiero hablar con la prensa. Yo quiero que me filme cuando me arresten. Y después, si se comunican con la policía, ellos les van a decir que claramente no fueron ellos los que realizaron la llamada. A ver, señor, espere que le confirmo bien esto. Gómez, ¿vos inventaste una historia e intentaste robarle los datos a una persona? No fui yo. Y que le recomiendan informar a través del e-box de esta situación. Y ustedes verdaderamente no van a ser estafados si se suscriben a este canal. Engaño frecuente número 3. Y esto va relacionado con el alquiler de departamentos. Y también es muy común usar Facebook para este tipo de cosas. Y existen muchos perfiles falsos que anuncian un lugar para vivir. Normalmente el precio es muy bueno, la localización es excelente, algunos son increíblemente falsos, pero otros están muy bien hechos. ¿Y cómo sería este tipo de engaño? Muy probablemente quieren mudar la conversación para otro lugar, ya sea email o WhatsApp, y allí ya empiezan a ver una posible bandera roja. El número de teléfono no tiene la característica más 45. Si vas al perfil personal, puedes ver que fue creado muy recientemente. Tiene muy pocos amigos, no hay fotos con familiares, mascotas, etc. Ningún señal que es un perfil de una persona del bien. Segunda bandera roja. Muchas veces las fotos de los departamentos ya dan muchos indicios. Acá también las casas son todas medias iguales. Las ventanas, las terminaciones en el techo, el piso, es todo más o menos lo mismo. Y si ya vivís un tiempo acá, decís: eso claramente no es Dinamarca. Ves rejas en las ventanas, balcones franceses, eso claramente no es acá. Y la manera más común que inician es diciendo:
En este momento no estoy en el país, estoy de vacaciones. Pero ya podés hacer un depósito, así no te pierdes esta increíble oportunidad. Y después que pagues, él desaparece. Y un consejo es que nunca, pero nunca paguen nada sin verlo. Vayan, pregunten, vean cómo es el dueño. Y realmente siempre háganle caso de su intuición. Engaño frecuente número 4. Es muy común que reciban un SMS diciendo que tienen algún problema con la cuenta de banco o algún tipo de servicio, su CPR, que es el número de seguridad social, o que tenés algún tipo de problema con el Meet ID. Y este tipo de engaño también se da a través del mail y que necesitas cliquear en este link. Los bancos, el departamento de inmigraciones, deja bien claro que nunca se comunican por SMS. Nunca van a mandar un link para rever, para poner una contraseña nueva o sea lo que sea. Nunca por mensaje común o por email y mucho menos para un link externo. Y otro ejemplo, siguiendo en esta línea, es que Lau recibió más o menos un mensaje así, que decía que tenía una entrega por recibir. Supongamos Amazon. Solo que para librar la entrega se precisaba pagar una tasa extra de entrega, lo cual no tiene ningún sentido. Si hay una tasa de entrega, ya se paga directamente en la web en el momento de la compra. Y suele ser un valor insignificante, digamos 19 coronas, que para quien vive en Dinamarca es nada. Y si uno estaría un poco distraído o realmente esperando alguna entrega, probablemente puede llegar a caer en este engaño. Engaño frecuente número 5. Este tipo de engaño es más sofisticado y difícil de darse cuenta si uno no presta atención en su cuenta bancaria. Y es así directamente. Roban dinero desde tu cuenta desde otro país. Como si vos pagaste algo en Francia, poner. Y tenés que llamar al banco probando que no fuiste vos el que realmente realizó esa compra. Y después te devuelven el dinero. Y repito, si no controlan nunca se van a dar cuenta. Porque roban cifras muy bajas para que no percibas el cambio en tu cuenta. Así que presten mucha atención para no ser engañados. Y acá para dejarles un consejo, yo directamente no contesto a nadie que no tenga agendado. Es más, una vez recibí un mensaje de Lau que la atendiera, que era ella. Había cambiado su número danés y me colgué en agendar. Es muy poco frecuente que existan robos violentos en la calle. Pero este tipo de engaño sucede enseguida. No se olviden de suscribirse y dejar me gusta si quieren seguir viendo este tipo de contenido. Este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Chau, chau.